En una nueva edición de Contexto, estuvimos dialogando con Claudia Tartaglini, la secretaria de Hacienda de la Municipalidad, y esto nos decía. Bueno, estamos con Claudia Tartaglini, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Las Varillas. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes. Para comenzar esta entrevista y para conocer un poco, ¿no?, cuáles fueron sus primeros pasos en la política. Bien, mi primer paso fue a los 23 años, cuando no hace un año que estaba recibida de contadora. Yo trabajaba en Córdoba y en la Municipalidad de Las Varillas renuncia la directora de rentas. De ese momento, año 93, me llaman para ofrecerme el cargo. No estaba muy segura en ese momento, me vine el fin de semana, me entrevisté con el intendente de ese momento, que era Pablo Rujinski. Me gustó la propuesta, me pareció interesante el desafío y acepté. Así que, ingresé como funcionaria. En ese momento la dirección de rentas era una función pública y trabajé 2 años. Y bueno, apenas comencé a trabajar, que fue por noviembre, recuerdo, del 93, inmediatamente me sumé al comité. Creo que no me invitaron, creo que dije dónde se reúnen y comencé a ir, y por supuesto me afilié y comencé a militar, como se dice, en el partido, y desde ese momento que soy oficialmente de la Unión Cívica Radical, digamos. Después estuve 2 años, cuando se termina el mandato de Juan Pablo, va de legislador, lo acompañé algo más de 1 año como asesor en la Cámara y después regresé, volví a la actividad 100% privada, diría yo, y bueno, nunca más ocupé un cargo hasta que en el 2015 me convoca Jorge Cravero y me invita a ser parte de su lista de candidatos y fui concejal por 4 años. Y así, bueno, hoy me encuentro acá, electa concejal y en funciones de Secretaría de Hacienda. Bien, ¿por qué crees que perdió la elección Cravero en 2015? Yo creo que fue el producto de un desgaste de función en ese momento. Se había sido gobierno 8 años, la oposición o el gobierno Unión por Córdoba, creo que era en ese momento, se presentó como una propuesta nueva, como que iba a transformar. Generalmente cuando uno está muchos años en la función, la gente lo hace bajo como si fuera con los mismos lineamientos, cuesta por ahí innovar año a año, periodo por periodo, y bueno, la gente confió en que se iba a cambiar algo que tal vez veían que se debía hacer, aunque realmente hay que reconocer que tampoco fue un triunfo por muchos votos. O sea, en ese momento Las Varillas se dividió entre 3 candidatos y todos, creo que del primero al segundo algo de 300 votos y del segundo al tercero algo de 500 votos. Las Varillas siempre, o sea, la ciudadanía es siempre la que elige y uno es una opción. Cuando uno le toca ganar, hay que demostrar que se puede hacer lo que uno proponía hacer. Y bueno, y después siempre la ciudadanía tiene 4 años para renovar esa confianza o para buscar otra posibilidad. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Alberto Fernández? De Alberto, creo que también propuso un cambio en algo que terminando el 2019 no venía bien. La economía a partir de abril de 2018 comienza a decaer. Eso cambia, es directamente proporcional al humor de la gente y a su voluntad de voto. Venía mal la economía, pensaron que era un cambio, que bueno, el kirchnerismo había perdido, pero él ofrece una propuesta con el kirchnerismo, pero renovada. Y eso es lo que creo que votó la gente. O sea, repetir algo del gobierno anterior, pero eliminando esos defectos o esas críticas que le hacía la gente. ¿La opinión de la gestión de Juan Schiaretti? Y Juan Schiaretti, yo creo que, bueno, hace 20 años que lo que fue de la Sota o lo que es hoy Juan es una continuidad. O sea,
lograron coordinar o programar 4 años uno, 4 años otro, 4 años intercambiarse y creo que tiene una muy buena comunicación y una muy buena campaña diseñada, porque es como que a pesar de que en el transcurso normal de su periodo recibe muchas críticas, en esos meses de campaña él los logra revertir, siempre renovando la esperanza de los cordobeses, prometiendo cosas que muchas veces no se realizan, pero la gente vuelve a confiar. Yo recuerdo cuando de la Sota, creo que era, o cuando se iba de la Sota y gana Schiaretti, fue prometiendo las viviendas para la clase media, que incluso se le dieron lotes y demás, y esperaron años y años y nunca se cumplió. En esta gobernación también prometió 25.000 viviendas, quiso inscribir a la gente en una página web, que había 3 opciones, con el crédito semilla, con, bueno, distintas opciones, tampoco lo cumplió. Pero bueno, tienen esa capacidad de prometer en la campaña, a la gente le renueva los sueños, las esperanzas, confían y lo vuelven a votar. Bueno, volviendo un poco para atrás, ¿qué opinión tenés hoy de la gestión de Chocarero, ¿no? Sabiendo que vos fuiste concejal, digamos, de la minoría, de la oposición, como quieras decirlo, hoy, ¿qué opinión tenés sobre la gestión de Daniel Chocarero? Yo creo que es visible lo que él lo que pudo hacer y lo que no pudo hacer, en lo que se pudo organizar bien y no tan bien. O sea, creo que fueron nosotros, la propuesta fue modificar muchas de las cosas que creíamos o veíamos que no se hacían bien, y creo que por eso confiaron en nosotros. El último año me parece que fue mucho de clientelismo político, de que no le daba a la gente la misma oportunidad para lo que había, sino que se estaba convirtiendo como en un gobierno de amigos. Y también prometer obras que parecía que se hacían y que después o no se culminaban o terminó sin fondo, o no preveía cada vez que iba a hacer algo tener el financiamiento para cumplirlo. Recuerdo cuando estábamos en el Consejo Deliberante y se aprobaban muchas ordenanzas de préstamos y de obras de contribuciones, y que yo decía, ¿cómo en un año vas a proyectar tantas cuadras, no sé si eran de pavimento o cordón cuneta, que implicaba recaudar en el año 40 millones de pesos? Digo, la gente no tiene esa capacidad de pago en un año. No era frenar la obra, sino que darse cuenta de que no lo iba a poder financiar. Entonces es lo que pasa, que muchos de los cordón cuneta que pretendió hacer y que dejó sin realizar, que eran más de 50 cuadras, la recaudación no estaba en más de un 40 o 50%, que con eso, de suerte, en algunos casos podés iniciarla, pero no podés asegurar la culminación. Y después creo que hubo un destino de fondos diferentes, porque en ese momento tenía la suerte de que estaba el Fondo de Desarrollo Urbano, que le permitía hacerse de fondos y con eso fondear la obra. O sea, le llegaba un fondo, supongamos 3, 4 millones de pesos, que se tramitaba destino cordón cuneta Barrio Alfonsín. Entonces vos con eso te asegurabas la compra del material y después iniciabas la obra. Pero bueno, no lo cumplieron. Cambiaron el destino después en el expediente de esos fondos, rindieron que se había hecho bacheo con ese dinero, y bueno, por eso también no pudo terminar muchas de las cosas que había proyectado y que había declarado por ordenanza que iba a realizar. Bueno, ya que estamos en el pasado, ¿qué gestión haces del gobierno de Macri? Y el gobierno de Macri, o sea, creo que, no sé si es algo que creo que nos pasa recurrentemente a los argentinos, que siempre tenemos las opciones, nunca nos cuesta continuar con una línea. O sea, creo que Macri ganó para terminar con una época o una forma de gobernar. También mostrándose en una posición totalmente enfrentada, o sea, con algunas cosas que podían continuar, pero también con una promesa de un cambio
fundamental que parecía que la Argentina con eso se iba a solucionar. Creo que se encontró con un país demasiado endeudado, demasiado pobre estructuralmente, con muchas obras inconclusas, incluso que se conocieron kilómetros de ruta que supuestamente hasta debían estar hechas y no se hicieron. Y bueno, también no olvidar un contexto económico internacional. Siempre la Argentina, por más nacionalista que querramos ser, el mundo está cada vez más globalizado y lo que le pasa a un país repercute en otro país, como nos ha pasado en otras épocas, como nos pasó con la burbuja financiera de Estados Unidos, con el efecto de la economía de México en su momento. O sea, siempre repercute en nuestra economía y la Argentina nunca es lo suficientemente independiente o autónoma para poder resolver o enfrentar esos problemas o encarar programas anticíclicos para enfrentar eso, como sí lo pueden hacer otros países, pero lamentablemente la Argentina carece de ahorro, carece de recursos para hacerlo en forma propia. O sea, siempre padecemos por lo nuestro y por lo de afuera, lamentablemente. Y creo que es un Estado sobredimensionado que siempre gasta más de lo que le ingresa y vivimos en un permanente déficit que hace, no sé en qué momento de la historia el déficit se convirtió en superávit, creo que nunca lo tuvimos. Entonces es lo que hace que continuamente tengamos que estar buscando nuevamente endeudarnos para salir de una situación de emergencia y postergar nuevamente los pagos, y eso es lo que en el momento es un alivio, pero al final, cuando transcurre el tiempo, se vuelve a convertir en una carga y eso hace que la Argentina siempre se encuentre frenada. ¿Por qué cada vez que asume un gobierno radical en la ciudad de Las Varillas declara una emergencia económica, teniendo en cuenta el último periodo de Rujinski y bueno, ahora el de Mauro Daniele? Bueno, primero que no es una administración o un gobierno radical. Recordemos que somos un frente en el que hay 4 espacios: la Unión Cívica Radical, un sector del justicialismo, un sector bien identificado con el kirchnerismo y un sector independiente. Recuerdo algunas circunstancias del gobierno de Rujinski, aunque yo no participé en los últimos 8 años, en los últimos 8 años en el que fue gobierno, pero sí sé las circunstancias que a nosotros nos tocaron enfrentar para declarar la emergencia económica. O sea, nosotros ingresamos y recordemos que no se le había cumplido a los empleados con la paritaria que se había firmado, o sea, que se había arreglado. Había mucha deuda para enfrentar, había cheques, estábamos en noviembre y ya se daban cheques para el mes de abril. O sea, había cosas que nos hacían pensar cómo sobrevivir el primer trimestre o el primer semestre con tanto pasivo de enfrentar. Y bueno, la emergencia económica siempre es una señal de que todo gasto se va a revisar, de que toda deuda se tiene que demostrar y bueno, y si es muy importante y no es fácil pagarla de una sola vez como debería ser, facilita para que uno pueda extender los plazos, arreglar con el mismo proveedor, que nos pasó con muchísimos que aceptaron que le pagáramos el gasto del momento y poder financiar la deuda recibida. Y bueno, para nosotros la verdad que declarar emergencia y poder al año haber revertido la situación en un panorama que sinceramente era muy difícil, que creíamos que no era fácil de salvar, y encima con una pandemia en el mes de marzo, sinceramente llegamos a diciembre y no con el equipo de gobierno, sino con el área mía, digo, bueno, ¿cómo hemos llegado a diciembre? O sea, llegamos a final del año y habíamos logrado cumplir, o sea, habíamos normalizado las deudas, a los empleados pudimos firmar una paritaria que los conformara a ellos y que el municipio pudiera cumplir. Y bueno, creo que fue realmente un trabajo de control del gasto, de austeridad, de fijar prioridades, a veces postergar algunas cosas que no se pudieron hacer porque bueno, no estaba el dinero y no
no íbamos a chocar a fin de año con un panorama financiero que no nos permitiera vislumbrar un 2021. Así que creo que estamos en mejores condiciones este año para administrar y para realizar las obras que necesita la ciudad. ¿Qué le responde usted a los que plantean que declarar una emergencia económica es una estrategia política? No, o sea, sinceramente, a mí, que fue principalmente a la que me tocó evaluar los números, fue una necesidad. No sé en qué puede traer beneficio ser una estrategia política declarar una emergencia económica. Cuando vos estás en emergencia económica, el banco no te financia porque estás en emergencia económica. Es más, estamos ahora con algunas tramitaciones de créditos con tasas favorables, subsidiadas, y la condición es no estar en emergencia económica. Así que creo que fue algo sumamente necesario y que logramos iniciar el año con, como te dije, con las deudas normalizadas, con un personal al que le hemos cumplido todo lo que hemos dicho y al que le tenemos que agradecer que en medio de la pandemia tuvimos que desandar un poquito el trato que habíamos hecho. Ellos lo entendieron y nos acompañaron, y bueno, y también valoraron primero el esfuerzo por cumplirlo, y segundo también que saben que hasta el día de hoy tenemos los sueldos congelados, que implican un ahorro para el municipio. No es ese sueldo, no, yo lo cobro pero lo dono, no se cobra y no se va a recuperar porque no es retroactivo, si va a venir alguna diferencia de acá para adelante, y creo que ellos lo valoran a eso. Y bueno, y llegamos hasta acá y creo que fue una decisión acertada. ¿Cómo es gobernar con un sector que no tiene la misma ideología política? En las varillas, ¿no? Sí, realmente un proceso normal. Yo de experiencia de gobierno tuve los 2 años que te dije, pero bueno, en un nivel de decisiones mucho menor que era directora de rentas, y en se trabaja en equipo. Siempre que el objetivo sea el mismo, podemos discutir el camino de cómo llegar, pero la ideología en el equipo de gobierno no interfiere. O sea, cuando decidimos hacer algo o nos proponemos algún objetivo, puede que haya distintas miradas de cómo llegar, pero se termina realizando después de un consenso de cuál es el camino, ¿se entiende? O sea, si es por gestionar, seamos de la ideología que seamos, se tiene que gestionar ante la nación y la provincia lo que corresponde que se gestione ahí, y en lo que es lo local somos todos vecinos, todos somos de la ciudad. Entonces creo que percibimos las mismas necesidades y percibimos lo mismo que pide el vecino de nosotros, o interpretamos, por más que ahí no sea realizable en un 100% como el vecino lo pretende, o en el grado o en el plazo que ellos lo necesiten. Pero creo que la ideología no interviene en la forma de gobernar, o en el equipo de gobierno, o en la forma de trabajar. Ahí somos un equipo, cada uno en su función, y cada uno reporta la información que debe reportar, y todo eso ayuda a que tomemos las decisiones. Y por supuesto que Mauro sea, como líder del equipo, como intendente que es, cuando hay dudas o algunas diferencias, que él sea el que determine cuál es la decisión que se va a tomar. Sí, teniendo en cuenta, digamos, por ahí el radicalismo, ¿no? Como priorizando el orden económico, y la parte del justicialismo que por ahí apunta más a la acción social. Digamos, entre esos dos debates siempre se llega a buen puerto. Sí, porque el orden económico no es un obstáculo para la acción social. Nosotros en el año hemos implementado un montón de programas que era para el sector más vulnerable. A ver, en planes de vivienda, en un año que permitiéramos 3 veces que la cuota no se pagara y que se pudiera trasladar, es pensando en la gente que no lo puede pagar. El lanzamiento del plan Mejor Hogar, Mejor Vida, que es parecido al plan Vivienda Digna Provincial, que lo habíamos dicho en la campaña.
en el que anunciamos 50 planes de 20.000 pesos y que ahora se está pensando en dar ya planes, duplicar el monto, y bueno, el intendente decidirá y comunicará cuál es la cantidad. El orden económico no es solo saber cuánto dinero hay, sino que llegue a su destino, y que en ese destino sea bien usado. La ayuda social tiene que ser universalizada, o sea, cuando vos tenés algo para dar, que no sea para 2 o 3, que esté eso y que llegue a todas las personas que cumplan los requisitos para acceder a ese beneficio. Y creo que en eso también, en pandemia, la distribución de módulos alimentarios, recuerdo no boletas de luz, suministro de energía, o sea, dar ciertos kilovatios a la gente que no estaba trabajando, también la garrafa, ayudar a la reparación de una vivienda. Nunca es limitante, nunca se le dijo a alguien que no, porque no hay dinero, sino que tratamos de que lo que esté se pueda distribuir entre todos los que necesitan o cumplen los requisitos para acceder. Se ve que de afuera no se ve así, pero realmente que siempre se está pensando, a ver, uno cuando administra lo que está en orden y lo que está bien, es lo que menos tiempo te lleva. En realidad uno tiene que administrar los problemas y las desigualdades. En eso es permanentemente el trabajo que uno hace. Como en la vida cotidiana o en el trabajo de cualquiera de nosotros. Uno está acostumbrado a trabajar sobre el problema, lo que está bien, que siga bien, no hay que perder tiempo. De la actual gestión de Daniele, un ex concejal dice que a la municipalidad la manejan los kirchneristas. Y un concejal actual del radicalismo dice que tiene preponderancia el radicalismo, básicamente. Para usted, ¿quién tiene razón? Desde el contexto que lo dirán, supongo que todos, y yo también. Yo digo que no es así, o sea, cada uno lo ve a su manera. Eso hay que preguntarle en qué se fundamenta para decir una u otra cosa. Yo creo que somos un equipo equilibrado, que la única preponderancia política o distribución política de cargos fue cuando se conformaron las listas. El equipo de gobierno lo eligió el intendente, o sea, no hicimos un acuerdo en el que decía la Secretaría de Economía tiene que estar ocupada por un radical, no, para nada. O tal función la tiene que desarrollar tal espacio o tal persona. Si algo tuvimos en claro cuando hicimos el frente era que en la lista lo político lo hacíamos entre los 3 espacios y que la verdad que no tuvimos mayores inconvenientes para conformarla. Y en la parte ejecutiva todo, pero todas las facultades las tenía el intendente para elegir y nosotros no podíamos poner objeción. Así que quedó distribuido de la manera que está hoy, pero cada uno de nosotros sabe que no fue por pretensiones de espacio, ni que nadie fue a decir, tiene que haber 2 míos, 1 tuyo, 1... Eso no fue de esa manera. ¿Usted estuvo de acuerdo enseguida en conformar la alianza con COICET y con el kirchnerismo? Sí, a ver, no fue algo de golpe. En realidad fue algo que nació desde mi propio partido, en reuniones que teníamos y que decíamos cómo vamos a hacer en las elecciones de este año. Creo que había sido en febrero o marzo del 2019. Y hubo 2 posturas que dijeron, tenemos que pensar en una alianza, si queremos volver a ser gobierno, como que solo no íbamos a llegar. Y yo la verdad que no estaba muy convencida en esas primeras apreciaciones. Digo, pero ¿en serio que piensan eso? O sea, ¿realmente ese va a ser el camino? Y quedó ahí. Y después creo que fue como por mayo, junio, y más rápidamente fue cuando se leyó en el Consejo Deliberante que las elecciones iban a ser en tal fecha de septiembre. Y bueno, ahí es como que nos pusimos en contacto inmediatamente. Y bueno, tuvimos la suerte o la coincidencia de que principalmente el Partido Justicialista y nosotros teníamos la misma visión de cómo estaba el panorama. Y que la forma de volver a ser gobierno o de ganarle al oficialismo era ir unidos. Y por supuesto que en los 2 espacios habíamos pensado en
en el espacio que representaba en ese momento Pablo Sargentoni. Y bueno, y enseguida nos pusimos a dialogar y la verdad que no nos llevó mucho tiempo ponernos de acuerdo y conformamos el frente todos juntos por las varillas. ¿Qué opinas sobre la ley del aborto? En lo personal, o sea, creo que es, como dicen las mujeres, es un derecho más que se ha ganado la mujer. En lo personal no estoy de acuerdo, o sea, lo respeto y respeto el derecho de cada uno a decidir lo que sea con su cuerpo. En lo personal no lo recomiendo y si tuviera una amiga o a mi hija le diría que no lo haga, trataría de convencerla de que ese no es el camino. Pero obvio que si ha surgido la ley es una necesidad de la sociedad, aunque yo no la comparta, pero tampoco la enfrento. No es algo que me enoja, no es algo que sienta que retrocedemos, pero me cuesta asumirlo y tal vez habría que conocer un poco más la realidad de cada uno para saber cómo se llega a tomar esa decisión. Bueno, ¿qué piensa de los espacios ganados por las mujeres en sectores de poder? Bueno, vos también pertenecés, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, tengo que reconocer que, como siempre digo, es de acuerdo al contexto y donde uno se desarrolla, ¿verdad? Yo creo que en las varillas, o yo particularmente, nunca sentí esa discriminación por ser mujer, ni en la escuela, ni cuando fui estudiante, ni en los lugares de trabajo. Pero no todas las mujeres enfrentamos con las mismas herramientas la realidad. Entonces yo digo, en mi contexto, en mi familia, en mi ciudad, en mis lugares de trabajo, no tuve esos problemas. Es más, me he criado en una fábrica donde trabajaban todos hombres menos yo. Entonces, pero sí hay que conocer la realidad de las otras mujeres, donde no está la igualdad de oportunidades. Pero no lo digo solo en lo laboral, sino para acceder al estudio, cuando a la mujer se la relegaba que antes no estudiaba, antes no trabajaba, antes un montón de cosas que, bueno, la mujer fue demostrando que somos iguales. Y no, o sea, no es una cuestión de medirse, porque si no podemos entrar en una competencia si para tal cosa es mejor un hombre que una mujer. Pero creo que no nos tenemos que ver por sexo, sino por capacidades, cuando corresponda vernos por eso, o pensamiento. No tiene que ser distinguido que es un pensamiento machista o feminista. Yo la verdad que en mi concepción, en las relaciones, no discrimino hombre-mujer. Y uno lo toma como normal o cree que el otro tampoco hace lo mismo. En una de esas sí ocurre, pero es como que no me impacta en lo personal, pero sí veo que hay discriminación y que bueno, que estamos avanzando y concientizando que eso no tiene que ocurrir. Pero más que nada veo que los jóvenes están más inclusivos, no solo en lo mujer-hombre, sino en las cuestiones de género, en muchas cosas que antes sí se miraba de costado y que para ellos hoy es una normalidad y bienvenido sea que eso ocurra. ¿Cómo está la industria varillense? Bueno, la industria varillense está pasando por un momento óptimo. Yo creo que se dan varias condiciones para que eso ocurra. Y lo principal, hay fuentes de financiamiento a tasas muy competitivas o muy favorables para el inversor, para el productor, que hace que haya una intención de compra. Cuando se terminaba el 2019 estábamos con tasas altísimas, nadie deseaba tomar un crédito para invertir en una maquinaria, eso cambió, hoy se puede acceder a créditos muy favorables en la compra, por ejemplo, de maquinaria agrícola, te estoy hablando de tasas del 25 al 30% anual, que con la inflación que se va consolidando, realmente que es una tasa negativa y eso lleva al consumo, eso ha generado esas ganas de invertir y eso es lo que nos está dando trabajo a todos. El campo, que han cambiado muchas variables que lo hacen también más competitivo, el valor de la soja que sube, el de otros cereales. Recuerdo, no sé bien el año, pero en un momento la leche valía 2 pesos, entonces vos no podías pensar que un productor tambero, aun cuando tuviera la necesidad, saliera a invertir para cambiar un tractor o para comprar una desmalezadora, porque a 2 pesos el litro de leche ni siquiera cubría sus costos.
Entonces creo que también eso depende mucho de la economía globalizada, de los valores de referencia que se dan en el mundo. Y bueno, y hay momentos que nos favorecen y momentos que no, y que en este momento la industria, en el medio de la pandemia, cuando se logró, se declaró como una actividad esencial y todas volvimos a trabajar, la verdad que antes de marzo no sobraba el trabajo, pero en medio de la pandemia como que empezó a activarse la demanda, y eso hace que hoy las empresas, muchas, hayan tomado nuevo personal y le puedan ofrecer horas extras a sus empleados. Entonces eso cambió también mucho la capacidad financiera de la persona que trabaja, o sea, le mejoró la condición. Cuando 2 años para atrás, de suerte si llegaba al sueldo normal, que es trabajando 8 horas por día. ¿Qué diferencia hay entre administrar los números de una empresa y los del Estado municipal? Bueno, en una empresa se puede ser más inflexible, o sea, el objetivo es solo económico, que los números cierren, que se puedan pagar los costos. No digo ganar, que es la pretensión de todo quien desea invertir, quiere llevarse una ganancia, pero sobre todo no perder, o sea, que los números sean equilibrados. Uno en lo privado siempre quiere crecer, pero en épocas malas se conforma con un déficit cero, como digo yo. En lo público es diferente porque muchas veces el gasto es obligado y uno no lo puede medir por si tengo o no tengo. Entonces ahí es cuando realmente se justifica acudir a una fuente financiera, o sea, tomar una deuda para salvar ese problema o ese gasto. Entonces en eso puede ser lo diferente, hay que ser más flexible. No decide uno solo o un grupo de empresarios o de gerentes de una empresa, sino que se decide con un gran equipo, que somos muchos, y además con el vecino, porque el vecino también es el que va marcando el destino de los fondos, o sea, dónde quiere o dónde pretende que se gaste el presupuesto. Más allá de que, bueno, hay cosas que no se deben discutir, que es pagar el sueldo, tener varios servicios de la municipalidad al día, y en lo demás sí es como que si uno escucha o empatiza con el vecino, sabe o cree saber dónde tiene que destinar los recursos, aun cuando sean escasos. Bien. Nombraste la palabra deuda. Uh-huh. ¿Qué opinión tenés sobre la deuda, digamos, o del crédito que se le pidió al FMI en el gobierno de Macri? No lo tengo muy estudiado, o sea, pero creo haber escuchado o haber leído que mucho de ese crédito era para salvar urgencias del momento. O sea, no te olvides que con el endeudamiento viene de años y hay compromisos que se van pagando de un gobierno a otro gobierno. Y en ese momento en que, bueno, también recuerdo que habíamos atravesado una gran sequía y los valores internacionales bajos, había unos vencimientos de deuda que o le quitábamos todos los dólares que había en el fondo, en nuestro tesoro, perdón, y entonces supuestamente lo financiaba el Fondo Monetario. Y creo que también para frenar la devaluación, la desconfianza, subieron las tasas, se genera desconfianza, el que puede se dolariza y el que puede gira sus dólares a otro país porque siente que acá no corren riesgo. Y creo que fue una conjunción de varias cosas, pero el crédito en su momento estaba justificado para lo que iba a ser utilizado. Después, si la economía, en vez de mantenerse o de superar ese obstáculo, cayó aún más, es lo no deseado, pero lo previsible. Es como ahora. Ahora hay vencimientos de deuda. Necesitamos urgente un ingreso de dólares que creemos que el campo no lo va a poder resolver, y por eso tenemos que volver a acordar con el Fondo Monetario, en el que nos provea de esos dólares que se necesitan, que no son ni para vos ni para mí, son los dólares de una esa que necesita
una industria farmacéutica para importar un material que necesita para hacer un remedio, o es una industria que necesita un cierto dispositivo que no se hace en este país y que lo tiene que importar. Esa industria no es generadora de dólares si exporta, pero aun cuando no exporte puede tener algún componente importado y necesita que el país disponga de esos dólares para poder pagar esa compra. Y ese es el gran problema argentino. No te olvides también, en su momento, que nos decían por mes cuánto significaba el gasto en dólares del turismo internacional, o sea, del argentino que se iba a vacacionar al exterior. Teníamos sumado todos los meses, o nos informaban lo que significaba para la Argentina tener que disponer de los dólares para pagar esas compras. Está todo muy relacionado, son distintos momentos, nadie puede decir yo no puedo o no lo voy a tomar al crédito, porque si no hay otra salida tiene que acudir al mismo crédito y tratar de refinanciarlo, que le den un plazo mayor y que le dé un respiro momentáneo para poder acomodar algunas variables internas que le faciliten después generar esas divisas. Desde la vuelta a la democracia, ¿cuál ha sido para usted la mejor intendencia? A mí no me gusta ponerle nombres o una nota a las intendencias. Yo me identifico mucho con las intendencias de Juan Pablo Rufín. A mí lo que él logró o las obras que pudo dejar, todo se evalúa por obras, por administraciones. Yo creo que todos tuvieron lo suyo, todos dejaron buenas cosas. Pablo tuvo mucha intervención en el centro cívico, el Bicentenario, las dársenas, el nuevo edificio municipal, que bueno, tiene que haber sido un momento, digo yo, de muchos recursos o una muy buena oportunidad, porque hoy no me imagino a la municipalidad disponiendo de fondos para comprar un edificio entero y readecuarlo a las necesidades administrativas como está en el que estamos ahora. Si no, estaríamos todavía en España 51. O sea, me identifico con él, pero no significa que desvalorice o que menosprecie las intendencias de los demás. ¿Qué opinión o qué opina de los dirigentes que se atornillan a los cargos? Bueno, yo no señalo a ninguno. O sea, no creo, no sé si si estamos hablando a nivel local, no creo que haya gente atornillada en los cargos. En lo que me toca de mi partido y del espacio y del frente que hemos conformado, creo que somos toda gente, no son los del 83 ni los del 87. Siento que, no digo que somos jóvenes, pero somos gente nueva o relativamente nueva, con una visión diferente, o que no venimos de otras administraciones y adoptando esos mismos parámetros o formas de pensar. En los cargos creo que, no sé si los cargos o a los que votamos, somos nosotros los que los ponemos a los políticos. Ellos no se ponen solos. Cómo llegan ahí lo podemos discutir, pero cuando vamos a votar un gobernador, un intendente, una lista de legisladores, lo elegimos nosotros. Ellos proponen, pero el que termina decidiendo siempre somos nosotros. Sí, teniendo en cuenta que, digamos, en la gestión anterior usted era concejal y en la lista esta también fue como concejal. Sí, pero bueno, pero yo te dije, yo no me presenté en mi partido a decir yo quiero ser concejal y tengo que ser tal lugar en la lista. En ninguna de las dos oportunidades yo me ofrecí como concejal. Es más, recuerdo Jorge Cravero vino a mi casa, me dijo, necesito conversar unas cosas con vos, dice, te quiero consultar unas cosas. Bueno, le digo, cómo no, si te sirve. Ya había iniciado, o se hablaba de su nombre de que iba a ser el candidato, y bueno, me encontré con la sorpresa de que, aparte de preguntarme cosas, cómo me parecía la municipalidad y demás, pues yo estaba siempre afuera, siempre estuve afuera en los 8 años, bueno, y al último me hace la propuesta, me dice, ¿qué te parece ser concejal? Y hasta me dijo el orden, que iba a ser la número 2. No, le digo, me parece mucho, le digo, mirá que yo nunca participé eleccionariamente de la administración pública. Y bueno,
Yo no entré a mi partido a decir yo tengo que ser concejal. Y en esta segunda oportunidad tampoco. O sea, en la conformación de lista, la visión era esa, que los otros espacios como que nos elegíamos unos con otros, o que nos parecía bien si estaba tal o si estaba tal. Y bueno, propusieron mi nombre y yo acepté, pero no dije yo firmo o estoy de acuerdo si yo ocupo tal lugar. Yo realmente me considero una persona imprescindible y a la vez dispuesta a lo que el espacio o el equipo necesite. Yo en eso el intendente lo tiene bien claro, trabajo hasta que él lo necesite, pero no tiene ninguna obligación de mantenerme en los 4 años en el cargo que estoy en este momento. ¿Qué opina de la vacunación VIP? Yo creo que la vacunación VIP, al que hay que cuestionar y al que hay que preguntar es al gobierno nacional y provincial, que son los que dispusieron para quiénes son las dosis. O sea, desde las varillas nosotros no, es más, hoy comienza el operativo, llegan las dosis, son por turnos digitales. Si las anteriores eran solo con planillas, las manejaron ellos, nunca desde la municipalidad tuvimos que llamar para que se vacune a tal o cual persona. Y también creo que a lo VIP o a lo que le dijeron VIP es cuando vos escondés el vacunatorio, cuando la persona realmente no es una persona expuesta, sino que termina siendo el familiar de. Entonces creo que ahí no tiene justificación. O sea, se vacunó el intendente, puede ser cuestionable, pero se vacunó la familia del intendente, ahí sí que sería cuestionable. Claro. O sea, es decir, se vacunó tal persona, pero después, si te dicen de nombre que se vacunó la esposa, el hijo, el hermano o el papá, estamos en un nivel en otro nivel de más que nada sobre la polémica, ¿no?, que se generó justamente con la vacunación del intendente y por digamos, por no haberse hecho saber a la gente, siendo que cuando se han vacunado otros funcionarios siempre se... Bueno, pero creo que él lo explicó. Cuando son llamados a vacunarse, primero que, o sea, te podés sentir culpable si decís, che, ¿y a mí cuándo me vacunan? O en estas vacunas, ¿cuándo es para mí? Si a vos te llama que te tenés que vacunar, que es para todos los intendentes, y acudís, y fue una decisión departamental, provincial, porque las dosis tenés que ponerle un nombre y apellido, creo que en ese contexto no le vio nada de anormal. Después que la información, si la provincia es la que te llama para vacunar y no publica que te ha vacunado, nos ha pasado en otros actos de gobierno en el que mandan las cosas y uno no publica hasta que la provincia o la nación no venga, se presente, haga la publicación primero, saque la foto, en más de una oportunidad. Entonces creo que en esta, si era una decisión provincial, tendría que haber publicado que se iba a vacunar a todos los intendentes o a ver, director de hospitales indiscutidos, secretarios de salud, y si era también para los intendentes, lo deberían haber publicado o expuesto. Pero siempre creo que esa publicación la tiene que hacer el que hizo el manejo de cómo era la distribución. Bueno, ¿cuáles son los objetivos para este año, bueno, desde la Secretaría de Hacienda? Desde la Secretaría de Hacienda, como siempre, bueno, es acompañar la gestión, es tratar de que existan los fondos y proveer de fondos para todas las necesidades que plantea el municipio. No me puedo adelantar a lo que tenemos planificado para el 2021 porque el intendente da el inicio de sesiones el 1 de marzo y ahí va a plantear lo que tenemos planificado para este año. La verdad que desde la Secretaría de Economía uno tiene que tratar de que haya fondos para todo eso, que no falte para los sueldos, que no falte para las obras, que no falte para acción social, que no falte para sala cuna, para DECOL, para el hospital, y que bueno, cuando algo es urgente, tener que decidir entre si tomo el préstamo, si postergo el gasto, pero que bueno, acompañar a que sea una municipalidad permanentemente en desarrollo y en movimiento. Bueno, muchas gracias por este rato.
Bueno, muchas gracias a vos por hacer la nota y bueno, siempre preguntar y ayudar a que la gente conozca más lo que pensamos y lo que decidimos.